Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. La cerradura está oxidada, pero la puerta no ofrece resistencia. Ruge como si hubiese estado esperando que alguien la empuje. Afuera, la noche es húmeda y tibia, con un silencio tan espeso que casi puedes saborearlo. Adentro todo está quieto, pero no muerto. Hay polvo, sí, acumulado en las esquinas, flotando en haces de luz artificial, pero no hay telarañas, ni rastro de abandono total. Las lámparas del pasillo están encendidas. Las bombillas parpadean, amarillentas. No deberían funcionar. La casa está registrada como deshabitada desde 1983. Sobre la mesa del recibidor hay una taza de café seca y una servilleta arrugada. Nadie se molesta en fingir que esto tiene sentido. El agente que te acompañaba te mira una última vez, incómodo, y te deja solo. Dicen que esto es una inspección de rutina. Pero tú sabes que no. Tú sabes que el lleno algo te trajo aquí para abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Caminas lentamente hacia el pasillo principal. En la entrada hay huellas en el polvo, algunas frescas, otras apenas perceptibles. La textura del aire cambia con cada paso, del olor a madera seca pasas a un tenue perfume que no pertenece a este siglo. El pasillo termina en una puerta entornada. Desde dentro escapa una luz tenue como de una lámpara de noche. Empujas la puerta. El salón está perfectamente conservado. Un sofá de terciopelo azul ocupa el centro de la habitación. Frente a él, una mesa con cenicero de cristal lleno a la mitad y una radio portátil encendida pero sin señal, emitiendo un zumbido apenas audible. Y sobre el sofá un cuerpo. No hay hedor, no hay sangre. El cadáver parece seco, como si el tiempo lo hubiese deshidratado en silencio. Lleva un abrigo de invierno, aunque afuera es pleno verano. La cabeza está levemente inclinada hacia la izquierda. Los ojos cerrados. Las manos cruzadas sobre el pecho. No hay documentos, ni cartera. Solo una fotografía, doblada y envejecida, sobresale del bolsillo derecho. La tomas con cuidado. Es una imagen en blanco y negro, muestra a un hombre quizás el mismo que yace frente a ti junto a una mujer de cabello recogido, de pie en un campo de trigo. Ambos sonríen. En la esquina inferior, una dedicatoria. Desvaída por el tiempo. Solo puedes leer algunas letras para cuando el mundo olvide. Entonces notas que, en la solapa interior del abrigo, hay una etiqueta cosida a mano. Propiedad del Instituto San Rafael. Tu pulso se acelera. El nombre no te resulta desconocido. El Instituto San Rafael fue un hospital psiquiátrico fundado en 1919 a las afueras de Guadalajara. Durante décadas, albergó a pacientes considerados incómodos por la sociedad. Hombres y mujeres que no encajaban, que decían cosas que no debían o que simplemente sabían demasiado. Fue cerrado de forma abrupta en 1972. La versión oficial hablaba de reordenamiento de funciones sanitarias, pero entre los pasillos académicos se rumorea otra cosa: desapariciones de internos, expedientes quemados, transferencias sin firma. Algunos historiadores aún debaten si San Rafael realmente existió en el lugar que figura en los planos, o si su ubicación fue deliberadamente alterada para dificultar cualquier investigación posterior. Te sientas en el borde del sofá, frente al cuerpo inmóvil. No hay cicatrices visibles. No parece haber sufrido. Pero hay algo perturbador en su serenidad. Como si llevara esperándote años, tal vez décadas. Sobre la mesa, una hoja amarilla con escritura temblorosa. Solo una frase: no soy quien crees que soy. Pero tú sí eres quien debía venir.
3 momentos se congelan dentro de ti. 1. El eco de tus propios pasos cuando subías las escaleras y un crujido que no hiciste tú. 2. El leve roce de un dedo contra tu chaqueta, como si alguien invisible hubiese querido detenerte antes de entrar. 3. El zumbido persistente de la radio que ahora cambia de tono y por un segundo pronuncia tu nombre. No lo repite. Te levantas. Buscas sin éxito una explicación racional, pero en el fondo sabes que no viniste aquí para encontrar una. Viniste porque alguien dejó pistas sembradas con precisión quirúrgica. Una fotografía, una etiqueta, una frase y un cuerpo que no figura en ningún registro reciente. ¿Recuerdas el expediente sin nombre que encontraste hace 2 meses en el archivo judicial con una anotación, inconcluso origen no verificable? La firma al pie era ilegible, pero el sello era del mismo instituto. Hay cosas que se entierran 2 veces, primero con tierra y después con silencio. Te giras hacia el pasillo, pero antes de salir tomas la fotografía. La doblas igual que estaba y la guardas en tu bolsillo. Sientes que no te pertenece, pero sabes que sin ella no encontrarás la siguiente puerta. La casa vuelve a estar vacía. No hay rastro de la gente que te acompañaba, ni patrulla afuera, ni vecinos que miren por la ventana. Solo tú, el sonido tenue de la radio y esa sensación detrás del cuello, como si alguien o algo siguiera observando desde una rendija que aún no has encontrado. Sales con la fotografía guardada, pero el cuerpo se queda atrás. No por falta de intención, sino porque, cuando intentas arrastrarlo o siquiera tocarlo, se deshace. No en cenizas, en algo más fino, como si la piel misma se convirtiera en polvo, y debajo no hubiera huesos, ni órganos, ni historia. Horas más tarde, en la estación de policía, presentas el informe. Nadie lo toma en serio. El oficial que debió acompañarte, según los registros, nunca fue asignado a tu caso. Tu nombre, anotado en la hoja de ingreso, aparece tachado. Y el sello, el mismo que viste en el expediente sin nombre, está duplicado, como si alguien hubiese usado un sello viejo, fuera de uso desde hace décadas. Esa misma noche, revisas de nuevo la etiqueta del abrigo Instituto San Rafael. Decides buscar. No online, no en bases de datos, sino en las bibliotecas físicas, en los libros polvorientos que nadie consulta ya. Encuentras una referencia en una publicación universitaria de los años 80. Un artículo rechazado por la Facultad de Historia. Título: Espacios clínicos fuera del tiempo, el caso de San Rafael. El autor, un tal Dwight Rector L. Jiménez, proponía que algunos hospitales mentales, especialmente en zonas rurales de México, durante el siglo XX, fueron utilizados como depósitos de indeseables, disidentes políticos, testigos incómodos, incluso funcionarios caídos en desgracia. El Dwight Jiménez sostenía que San Rafael nunca tuvo un registro completo de sus pacientes y que los traslados eran manejados directamente por una red de funcionarios invisibles, protegidos por vacíos administrativos. El artículo incluye una imagen, una fotografía aérea tomada en 1969. El edificio aparece en ruinas como si llevara décadas abandonado, pero en la esquina inferior se ve a alguien saludando hacia el cielo. Es el mismo hombre de tu fotografía. Con ese fragmento en la mano, te lanzas hacia el único lugar donde podrían quedar restos físicos del sanatorio: el archivo municipal. En una caja sin catalogar, hallas lo que parece ser una bitácora de mantenimiento, fechada en 1961. Ahí, entre entradas sobre calderas y reparaciones eléctricas, hay un nombre escrito a mano, junto al símbolo de una cruz. Paciente 34B, entregado, firmado, RTS. No dice más. El símbolo de la cruz aparece repetido en otras entradas, pero cada vez con diferente letra, como si distintas manos lo hubieran marcado por turnos. Nunca aparece la palabra muerto, solo entregado. Algunos mitos locales en la zona de Jalisco hablan de personas que se entregan a lugares que no existen más. Historias que nunca llegan a convertirse en leyenda, pero sobreviven en murmullos. Hay quien dice que San Rafael no era un hospital, sino una especie de depósito para identidades. Que allí no se trataban enfermedades, sino recuerdos. La idea te obsesiona. ¿Regresas a la casa al día siguiente?
Está cerrada con candado. Pero lo extraño no es eso. Es que no parece la misma casa. La fachada tiene otros colores. Las ventanas están cubiertas por láminas metálicas. Y la lámpara del pasillo, esa luz que te atrajo como un hilo entre dimensiones, ya no está. Tocas el timbre. Nadie responde. Intentas forzar la cerradura. Pero dentro, el aire no se siente igual. Algo se ha sellado. Cuando das la vuelta, te topas con una figura en la acera opuesta. Una mujer de cabello blanco, postura recta, mirada fija. No dice nada. Solo te observa. Luego cruza la calle, lentamente, y se detiene a tu lado. ¿La estás buscando? Pregunta. No aclaras a quién se refiere. Esa casa no debería estar, agrega. Pero vuelve cada cierto tiempo. Solo cuando alguien la recuerda. Le muestras la foto. La mujer la toma, la mira unos segundos y la devuelve. Ella venía a veces. Traía comida. Se sentaba ahí, señala un punto en la banqueta. Le hablaba a alguien que no podíamos ver. ¿Cómo se llamaba? Eso nunca lo dijo. Pero traía un nombre escrito en la blusa. Un nombre que borró con cloro. Silencio. Uno de esos silencios pesados. Con aroma desinfectante. Como el de los pasillos de hospital que nunca terminan. Tomas nota mental de su rostro. Quieres volver a verla más tarde, corroborar su historia. Pero cuando vuelves a buscarla, no está. Ningún vecino la conoce. Ningún rostro como el suyo aparece en los padrones locals. Una semana después, acudes a la hemeroteca. Entre las noticias de archivo, una breve mención te paraliza. Cuerpo sin identificar hallado en Colonia Santa Marta. Se presume fallecido desde hace más de 20 años. No hay signos de violencia. Fue enterrado como NN. Fecha: 17 de julio de 1983. El mismo día en que se registró por última vez el consumo eléctrico en la casa. Algunos historiadores aún debaten si esa colonia realmente fue habitada durante los 80. Hay mapas que la incluyen y otros que la omiten. Como si hubiese estado presente en un plano de existencia paralelo, dependiente de la memoria de quienes vivieron allí. ¿Recuerdas el campo de trigo de la fotografía? Esa imagen no aparece en ningún buscador de fotos antiguas. Nadie logra identificar la locación. Algunos creen que no es un lugar físico, sino un recuerdo colectivo, distorsionado. Como los sueños compartidos por generaciones que se repiten sin razón aparente. Y el cuerpo, aquel cuerpo que viste en el sofá, ¿es el mismo del reporte de 1983? ¿O es otra repetición del mismo olvido? Te asalta una sospecha. ¿Y si la fotografía no solo está en tu bolsillo? ¿Y si está en muchos más? La fotografía ha cambiado. No por fuera. No físicamente. Pero ahora, cuando la miras, la sonrisa del hombre ya no parece tan serena. Hay una tensión leve en los labios, como si algo acabara de ocurrir antes del disparo. Y la mujer, la figura que estaba a su lado, en el campo de trigo, tiene la cabeza girada hacia un punto fuera de cuadro, como si alguien más estuviera allí. O algo. Intentas ignorarlo, pero esa incomodidad te empuja a profundizar más. Vuelves a revisar la etiqueta del abrigo. Esta vez bajo una lámpara UV, gracias a un contacto forense. Lo que parecía costura común revela otra cosa, una segunda marca oculta entre hilos fluorescentes. 2 letras y una fecha. Sinye 1950 en hueveavos. Esa fecha importa. Porque en 1959 el Instituto San Rafael aún operaba con plenitud bajo una administración que luego sería depuesta por fallos estructurales. No lo sabías hasta ahora, pero hay una circular interna clasificada que advertía sobre un paciente considerado altamente simbólico, no peligroso, no violento, solo simbólico. Tu mente se queda atrapada en esa palabra. ¿Quién considera a una persona simbólica? ¿Y qué implica eso? Algunos psiquiatras de mediados de siglo defendían la idea de que ciertos pacientes no sufrían alucinaciones sino interferencias. Creían que lo que llamamos delirio podía ser, en realidad, la sintonización accidental con otras capas de realidad. Versiones alternas.
ecos que se cuelan. Uno de ellos, el doctor Elias Sube, proponía que los hospitales psiquiátricos servían de frontera, no entre la salud y la enfermedad, sino entre lo que podemos aceptar y lo que no estamos listos para ver. En los informes del Instituto San Rafael aparece un paciente con nombre tachado como casi todos que decía venir de la casa que aparece solo cuando se olvida. Decía que vivía ahí con su esposa y que cada noche ella desaparecía por completo al sonar cierta frecuencia en la radio. Los médicos lo clasificaron como delirio estructural grave, pero lo curioso es que ese caso fue anotado por al menos 3 psiquiatras distintos con idénticas palabras. Y aquí viene la fractura. Ese paciente llevaba una fotografía idéntica a la tuya. Mismo gesto, mismo campo de trigo, mismo rostro. La pregunta ya no es de dónde salió la foto. La pregunta es, ¿cuántas veces ha aparecido? ¿Y en cuántos bolsillos? Esa noche, sueñas con una puerta de hierro. Está al fondo de un pasillo blanco. No hay pomo. No hay cerradura. Solo una mirilla, del otro lado de la cual escuchas tu propia voz, pero más joven, más segura. Despiertas sobresaltado. El aire huele a cloro. Y el radio que habías desenchufado vuelve a emitir el zumbido acompañado esta vez de una respiración. Sientes que algo se quebró dentro del relato, que no estás descubriendo la historia. Estás atrapado en ella. Decides entonces viajar. Tomas un auto y sigues las coordenadas aproximadas del antiguo instituto, a las afueras de Guadalajara, donde el monte apenas conserva el trazo de caminos olvidados. Tras horas de búsqueda, te detienes frente a una verja oxidada que no aparece en ningún mapa. Más allá, ruinas. Lo que queda de San Rafael es solo una sombra. Muro parcial, fragmentos de cerámica, ganchos de hierro saliendo del suelo. Pero hay algo que sobrevive, un túnel de servicio, aún abierto, aún accesible. Bajas con linterna. El aire se vuelve denso. El silencio aquí no es ausencia de sonido, sino opresión. Y entonces lo ves, grabado a cuchillo en la pared, un nombre. M. Garrido. El mismo nombre que aparecía medio borrado en la carta dentro de la casa. Ahora lo recuerdas. Estaba al final como firma, después de una frase. Nos veremos de nuevo cuando la casa te recuerde. Garrido era un psiquiatra menor en los registros de San Rafael, apenas mencionado. Pero en los informes filtrados del cierre del sanatorio, hay una referencia escalofriante. Garrido pidió ser internado voluntariamente. Decía haber soñado con pacientes que no existían, pero que insistían en estar vivos. Ningún cuerpo con ese nombre fue hallado, pero en un acta de 1964 figura su firma junto a una transcripción escrita a máquina. Su repite. Siempre se repite. Muere, regresa, olvida. Muere, regresa, olvida. Los psicólogos modernos te dirían que estás proyectando, que la fotografía activa asociaciones internas no resueltas, que la mente completa vacíos con obsesiones. Pero tú ya sabes que no estás solo en esta obsesión. Un investigador chileno, desaparecido en 1992, escribió una nota en su diario personal antes de desaparecer. En cada país hay una casa sin dueño, un cuerpo sin origen, y una foto que siempre encuentra al próximo. Ese diario fue hallado en una mochila junto a la misma fotografía que ahora tienes tú. Solo que, en esa versión, el hombre no aparece, solo la mujer. Y tú juras haberla visto en la calle aquella tarde, la que nadie más recuerda. 3 nuevos silencios. 1. El clic de la cámara de seguridad que gira sola mientras estás en el túnel, sin electricidad conectada. 2. La sensación de que hay otra linterna a unos metros de ti, aunque no hay nadie allí. 3. El sonido de una voz que susurra tu nombre. No desde adelante, desde atrás de tus propios ojos. Sales del túnel, tomas aire y juras no volver, pero sabes que vas a volver, porque la foto sigue en tu bolsillo. Y ahora hay algo más escrito en ella. En la parte posterior, bajo la dedicatoria ilegible, alguien anotó con tinta reciente: cuando te olvides de ti mismo, entonces ella podrá recordarte. El papel ya no es el mismo. Lo sostienes entre los dedos como si fuera una piel viva.
El reverso de la fotografía, antes liso y polvoriento, ahora tiene fibras rotas y humedad reciente. La tinta negra está aún fresca, como si alguien la hubiera escrito mientras dormías. Revisas tus cosas. Nadie más pudo haberlo hecho. Nadie más tiene acceso. Pero entonces ocurre algo aún más inquietante. El rostro de la mujer en la imagen comienza a resultarte familiar. No por alguna conexión emocional, sino por reconocimiento muscular. Como si la hubieras visto moverse, levantar la ceja, exhalar en silencio. Ya no es una foto de archivo. Es una memoria. La llevas contigo a la hemeroteca universitaria. Buscas más sobre el Instituto San Rafael. Pero el archivista te detiene antes de entrar. Dice que el fondo documental del hospital fue retirado por instrucción federal cuando... hace apenas 3 días. Pero eso no tiene sentido, insistes. Hace una semana encontré una bitácora aquí. El hombre te mira con compasión. Aquí no ha habido nada del San Rafael desde los 90. Sales sin decir más. Pero no te vas. Esperas en la calle, observas la fachada. Y mientras las luces internas se apagan por la noche, ves a alguien caminar por el pasillo entre estanterías. Un hombre encorvado con bata médica. Mismo abrigo que el cadáver del sofá. En la mano la foto. No sabes cómo, pero lo sigues. Sin entrar al edificio. Solo caminando en paralelo. Hasta que él desaparece tras una pared que nunca había estado allí. Esa noche, regresas a tus notas. A todo lo que has compilado. Documentos, grabaciones, entrevistas. Y ahí está. Una voz. Una entrevista antigua del año 1974. El magnetófono capta la voz temblorosa de un exordenanza del instituto. Él dice, había un hombre que entraba y salía. No figuraba como médico ni como paciente. Se sentaba frente a la sala 5, a veces hablaba con los internos. Otras, solo con la pared. Decía que estaba buscando el segundo campo. ¿El segundo campo?, pregunta el entrevistador. Sí, el que está detrás del que ves. ¿Dónde está ella? Donde el cuerpo espera. La cinta se corta con un sonido agudo. Luego, nada. Vuelves a mirar la fotografía. Y por primera vez, reparas en el fondo, hay una silueta borrosa en lo que pensabas que era solo grano de la imagen. Una figura más. Entre el trigo. Lejos. Borrosa. Inquietante. A la mañana siguiente, vuelves a la casa. O lo intentas. Porque ya no está. El número en la fachada sigue ahí. Pero el terreno ahora es baldío. Un portón oxidado lo encierra. Dentro, solo pasto alto, tierra rajada y una caseta de vigilancia colapsada. Preguntas al municipio. ¿Desde cuándo está así? Desde siempre. No, yo entré hace 3 días. El funcionario se ríe. Amigo, si lo hubiera hecho, habría que internarlo. Ese mismo día, vuelves a buscar a la mujer de cabello blanco. Recorres las calles. Vas puerta por puerta. Nadie la ha visto. Pero una niña de no más de 8 años, al ver la foto, dice, ella fue mi maestra de dibujo. Me regaló esa foto. Me dijo que si la guardaba, algún día la casa volvería. ¿Cuándo fue eso? Antes de que yo naciera. No hay lógica. No hay forma. Pero sabes que es verdad. Vuelves al archivo. Uno personal. A tu propia infancia. Y recuerdas una cosa. Una hoja arrancada de un cuaderno viejo. Encontrada en casa de tu abuela, dibujada por ti, según decía la anotación. Un dibujo de un campo, 2 personas de pie y una casa al fondo. Lo extraño, no lo recuerdas, jamás has sabido dibujar así. Las proporciones, las sombras, incluso el estilo, no te pertenecen. Pero allí, en el margen inferior, tu letra esa sí dice, ella me dijo que lo dibujara antes de que me olvide. Entonces comienzas a buscar algo que no está en los archivos, ni en las noticias, ni en los relatos orales. Buscas personas sin historia, no desaparecidos comunes, no víctimas de delitos, no casos abiertos. Buscas nombres que aparecen en algún lado pero no vuelven a aparecer nunca más. Y encuentras una lista en una tesis no publicada de sociología, sujetos administrativos sin continuidad registral. Más de 2000 casos entre 1940 y 1970 en México. La mayoría, internos de hospitales.
o de casas privadas donde se atendían enfermedades del alma. Uno de los nombres: Miguel Ángel Garrido. Profesión: psiquiatra. Estado: ingresado en su propia institución. Destino: entregado en calidad de símbolo. Algunos académicos modernos, especialmente desde la neuroantropología, sostienen que el olvido colectivo no es un accidente, que hay memorias que se suprimen en masa, no por incapacidad, sino por defensa. Lo llaman memoria redáctil, la capacidad del tejido social de autoeditar aquello que lo desequilibra. Y si Garrido, el hombre del abrigo, fue borrado no por error, sino por necesidad. Y si su historia, la fotografía, la mujer en el campo fueron demasiado reales como para dejarlos vivos. 3 momentos más. 1. Encuentras una hoja debajo del asiento de tu auto. No estaba antes. Tiene tu nombre escrito. Y la frase: ya casi recuerdas. 2. Abres la galería de tu teléfono. Hay una foto más. Una que tú no tomaste. Un campo de trigo. Y al fondo la casa. 3. Escuchas una voz al pasar frente al espejo. Dices solo una palabra: VULV y punto. Te levantas en la madrugada, empapado en sudor, con el corazón golpeando como si huyeras de algo invisible. Y por primera vez, no sabes si te despertaste o si apenas estás cayendo en el sueño. Tu ventana está abierta. No la dejaste así. El aire que entra huele a tierra húmeda y a trigo. Agarra la fotografía sin pensar. Sientes que cada día pesa más. No en gramos, en tiempo. Como si condensara vidas enteras en ese papel envejecido. El reverso, donde antes había solo una nota, ahora muestra algo más, una línea dibujada a lápiz. Apenas visible, pero con trazo seguro. Es un croquis, un plano rudimentario, y tú lo reconoces. Es la planta baja del Instituto San Rafael. Hay una cruz marcada en uno de los extremos, y junto a ella, una palabra escrita en letra infantil. Recuerda. Te aferras a esa pista como a un hilo. Trazas la figura. Comparas con los fragmentos arquitectónicos que viste semanas atrás. Te das cuenta de que esa sección no era parte del edificio oficial. No aparece en planos municipales, era subterránea, escondida. Vuelves al lugar, al campo vacío. Esta vez solo. El portón oxidado aún está ahí, pero lo empujas sin resistencia. Adentro, nada ha cambiado. Pero tú sí. Ya no entras como observador, entras como parte del tejido. Te diriges al punto que marcaba la cruz. El suelo está cubierto de hierba baja, pero al despejarlo, notas una rejilla, tapada con tierra. Y al levantarla un descenso. La escalera es angosta, húmeda. Huele a hierro viejo. Al llegar al fondo, todo está en penumbra. Una lámpara que llevas en la frente se refleja en las paredes de concreto. Hay palabras grabadas en la pared. Nombres. Muchos. Uno encima del otro. Borrosos pero presentes. Y al centro de la sala, un sillón. No de hospital. De sala. Como el del cadáver. Encima, una libreta negra. Y en la primera hoja, una frase que te detiene el pulso. No abras esta historia si no estás dispuesto a terminarla. La abres. Dentro, dibujos. Todos hechos a mano. Con lápiz. Figuras humanas. Siempre 2. Un hombre y una mujer. En distintos lugares, el campo, un tren, una iglesia abandonada, una habitación con paredes acolchadas. Siempre ellos. Nunca miran a la cámara. Nunca sonríen al mismo tiempo. Pero en las últimas páginas, los rostros cambian. El del hombre empieza a parecerse al tuyo. Sutilmente al principio. Luego, descaradamente. Hasta que, en la última hoja, es una copia exacta de tu rostro. Y ella, la mujer, tiene los ojos cubiertos con una línea roja. Y en el margen inferior. No puede verte mientras la recuerdes. No sabes cuánto tiempo pasas ahí. Puede que minutos. Puede que horas. Pero al salir, todo está más oscuro. El cielo más bajo. El campo más estrecho. Te das cuenta de algo más. La foto ya no está en tu bolsillo. Y en su lugar, una tarjeta amarillenta. Un carnet de paciente. Nombre, Ignacio Elías Gómez. Estado, interno voluntario. Motivo, doble conciencia persistente. Institución, San Rafael. Fecha de ingreso, 14 de julio de 1983. El día exacto del reporte del cuerpo sin nombre. Tu respiración se corta. Ese no es tu nombre.
nunca lo ha sido. Pero al decirlo en voz alta, algo en ti se remueve. Un recuerdo que no es tuyo, una sensación de haber estado ahí antes, de haber mirado esa misma libreta, de haber escrito tú mismo esos dibujos. Regresas a casa. Sobre tu escritorio, la fotografía ha vuelto, pero esta vez no está doblada, ni vieja. Está nueva, impecable, color sepia, y detrás un mensaje escrito con tu caligrafía. Estás por recordar quién eras antes de olvidar. Cierras los ojos y la imagen llega. Una habitación blanca, ventanas con barrotes, una radio encendida, un médico frente a ti. Tú sentado, joven, distinto. Él te pregunta, ¿qué ves en esta foto? Y tú contestas, veo a mi esposa. Y el lugar no existe, pero está en mi memoria. El médico sonríe con tristeza. Eso es suficiente para que no te dejen salir nunca. Abres los ojos. La habitación donde estás ya no es tu apartamento. Las paredes tienen otro color. El espejo está empañado desde dentro. Y en la mesa, una carta sellada. Con tu nombre. El del carnet. La abres. Dentro, una sola oración. Hoy vuelves a ser quien eras, pero no por mucho. Algunos teóricos contemporáneos hablan del efecto residual de identidad, la idea de que ciertos tromes o realidades suprimidas pueden filtrarse en otras versiones de ti mismo. Que el olvido no es eliminación sino desplazamiento. ¿Y si tú no has descubierto esta historia? ¿Y si tú eres el final de ella? 3 momentos que ya no puedes negar. 1. Reconoces el sonido de la radio encendiéndose incluso antes de que ocurra. 2. Tus sueños ya no te parecen ajenos. Son recuerdos filtrados. 3. La mujer de la foto te habla en sueños y te llama por ese otro nombre. No abres los ojos de inmediato. Escuchas primero un zumbido constante, mecánico, como un ventilador viejo. Después, la textura del aire, seco, cargado de polvo, con un aroma indefinido entre humedad encerrada y ropa de hospital. Entonces la luz, no natural, un fluorescente débil, parpadeante, apenas sosteniéndose. Estás en una cama, con sábanas blancas, el colchón duro, una silla metálica junto a ti, y frente a la cama, un espejo que no refleja nada. Te incorporas con lentitud. Todo parece neutral, sin emociones, sin señales. Pero el silencio es demasiado absoluto. Sientes que alguien acaba de salir de la habitación segundos antes. En la pared opuesta, una puerta sin picaporte. Al lado, una hoja pegada con cinta adhesiva. Solo 2 palabras. No salgas. La hoja está escrita con tu caligrafía. Y ahí, junto a la cama, en el suelo, una caja de madera. Al abrirla, reconoces los objetos. Todos tuyos. Pero antiguos. Muy antiguos. Una grabadora de casete. Unas gafas que creías haber perdido de niño. Un papel arrugado, el mismo dibujo de aquel campo de trigo, hecho con tu letra infantil. No puede ser. No tiene lógica, pero tampoco lo niegas. Esa noche, en el espacio sin tiempo, donde parece que todo ocurre últimamente, oyes la voz. La misma de siempre. Ya casi estás listo, dice ella. No sabes si está dentro o fuera de ti. Pero sabes que se refiere al recuerdo, al núcleo de todo. Intentas seguirla. Buscas puertas, huecos, sonidos, y entonces encuentras una ranura en la pared. Un hueco donde antes no había nada. Al meter la mano, tocas papel, lo extraes. Es una carta, fechada 31 de julio de 1959, firmada por Dragmeriene Rivas Garrido, sellada por Instituto San Rafael. La lis con las manos temblando. A quien sea que encuentre esto, él no recuerda aún, pero recuerda más que los demás. Cada vez que se acerca a la verdad, algo lo empuja hacia otro cuerpo, otra época, otro nombre. Lo llamamos paciente cero porque su identidad parece haber sido la primera fracturada. Creemos que la fotografía es el catalizador, la semilla que contiene la historia completa, comprimida. Por eso siempre regresa. Por eso siempre encuentra un bolsillo. La mujer en la imagen soy yo, o fui yo, o seré. No importa. Lo que importa es que cuando él recuerde todo volverá a comenzar. Te quedas helado, no por el contenido, sino por la firma. Meriene Rivas Garrido. La mujer de la foto,
La mujer que viste en la calle. La maestra de dibujo que, según una niña, vivió antes de nacer. La psiquiatra. La paciente. La memoria viva. Sales de la habitación, desobedeciendo tu propia advertencia. El pasillo es estrecho. El suelo de baldosas frías. En las paredes, cuadros sin imágenes. Solo marcos vacíos. Como si las fotos hubieran sido arrancadas. O nunca existieron. Caminas en línea recta, pero todo parece curvarse. Un bucle. Una repetición suave. Hasta que llegas a una puerta con número 5. La reconoces al instante. Sala 5. La misma mencionada por los informes, donde el hombre se sentaba a hablar con los que no estaban. La abres. Dentro, nada. Solo una silla. Y en la pared opuesta, una frase escrita con tiza. Aquí comenzó a olvidar. Te sientas. La luz parpadea. Y ves la escena como si estuviera ocurriendo de nuevo, a centímetros de ti. Dos personas. El hombre del abrigo que ahora sabes que eres tú y ella. Mary N., más joven, sosteniendo una cámara. Hablándole como si él no pudiera verla. ¿Sabes quién soy? Pregunta ella. Sí. O no. Pero no importa. Tú me recuerdas por los dos. ¿Y por qué volviste? El hombre no responde. Ella baja la cámara. Se acerca. Le toma la mano. Lo haré una vez más. Pero esta será la última. Flash. La fotografía. Abres los ojos. Y la tienes en las manos. Otra vez. Pero esta vez estás tú, en el campo. Solo. Ella ya no está. Hay un término entre los antropólogos de lo imposible. Vacío activo. Un espacio donde algo fue arrancado pero cuya ausencia sigue generando ondas como un agujero negro emocional. San Rafael, según algunos pocos que aún investigan en la sombra, era uno de esos lugares, no solo un manicomio, no solo una prisión, sino una herida abierta en el tejido del recuerdo. Y tú no estás investigando, tú estás regresando. 3 momentos que ya no son suposiciones. 1. En la grabadora, una voz repite en bucle, no olvides la habitación número 5. 2. Encuentras una mancha de sangre seca bajo tu cama, en forma de cruz. 3. Tu reflejo en el espejo tarda 3 segundos más en moverse que tú. Te quedas mirando el espejo sin moverte, contando en silencio. 1, 2, 3, y entonces tu reflejo parpadea, ligeramente desfasado, como si fuera una grabación vieja, reproduciéndose con errores de sincronía. Pero el rostro es el tuyo, y no lo es. Te acercas. No hay vapor. No hay distorsión. Solo ese pequeño retraso, esa inercia de otro tiempo intentando alcanzarte. Y justo cuando estás a punto de tocar el cristal, ves algo más. Detrás de ti, una figura. Te giras. Nada. Pero la fotografía que habías dejado sobre la mesa ya no muestra el campo. Muestra una habitación acolchada. Y tú dentro de ella. Intentas salir del edificio. Pero el pasillo ya no lleva al mismo lugar. Todo ha cambiado. Las puertas no coinciden. Algunas están pintadas de rojo. Otras simplemente tapiadas. Y sobre una, alguien escribió con carbón. Cada puerta es un recuerdo que no quiere ser abierto. La atraviesas igual. La sala está cubierta de hojas arrancadas. Páginas con nombres, con fechas, con fragmentos de historias. J. Méndez desaparecido después de describir el campo. A. Beltrán dijo haber soñado la misma casa antes de verla. Paciente sin registro afirmaba que Mariana no había muerto sino cambiado de forma. Entre las hojas, una carpeta sellada con cuerda. En la portada, un nombre escrito a mano. Ignacio Elías Gómez. Tu nombre del carnet. Tú otro tú. Abres la carpeta con manos torpes. Dentro hay transcripciones de entrevistas, diagramas mentales, evaluaciones, pero lo que más te paraliza es un dibujo, hecho con lápiz con la misma técnica que los anteriores. La mujer, Mary N., sentada en una silla, de perfil, observando al vacío. Pero con un detalle nuevo, en su regazo, una fotografía. Y en esa fotografía, un niño. Tú. El aire se corta, como si la habitación respirara contigo. Todo en ti se activa. Empiezas a recordar. Fragmentos primero. Momentos sin contexto. Una muñeca de trapo. Una canción repetida. Una ventana con barrotes. Alguien peinándote el cabello y diciéndote al oído: si te olvidas de mí, me pierdes.
Si me recuerdas, te vas tú. La voz es la suya, y de pronto comprendes algo bruto. No la buscabas, ella te buscaba a ti. Algunos estudiosos marginales psicohistoriadores creen que ciertos lazos emocionales extremos pueden quebrar las fronteras del tiempo psíquico. Que entre madre y hijo, entre dos amantes o entre pacientes y cuidadores profundamente conectados, puede generarse un vínculo latente de retroacción, una conexión en la que uno se recuerda dentro del otro, incluso más allá de la existencia física. Si Mariana fue parte de ti, y si tú eres el archivo viviente que ella necesitaba para no desaparecer, y si por eso la fotografía siempre vuelve, sales de la sala con la carpeta en brazos. El pasillo ha cambiado otra vez. Ya no es hospital, ahora es casa. La casa. El recibidor está igual que la primera vez. El sofá azul. La lámpara parpadeando. La taza seca sobre la mesa. Pero el cuerpo ya no está. En su lugar hay una libreta. Abres. Primera página, tu letra. Segunda, la de ella. Tercera, las dos juntas. Y la historia que comienza a escribirse es la tuya en tiempo real. Cada paso, cada frase que acabas de vivir ya está anotado. Te sientas. Repasas todo. La fotografía, el carnet, el croquis, la libreta negra, el espejo, la voz. Y entonces recuerdas algo que habías ignorado. La dedicatoria en la foto original. Para cuando el mundo olvide. Pero hay una línea más. Una que nunca habías logrado leer. La tinta estaba muy desvaída. Ahora, bajo la luz amarilla, la ves. Pero tú no me olvides, porque yo soy tu prueba. 3 momentos se te clavan en el pecho. 1. El dibujo que hiciste de niño con una firma que no era tuya. 2. La niña que dijo que Mariana era su maestra antes de nacer. 3. El rostro que aparece ahora en el espejo con lágrimas que tú no tienes. La casa comienza a temblar levemente. No como un sismo, como una estructura soltando peso. Y en ese instante, lo comprendes. Esta historia no tiene un comienzo lineal, ni un final. Es una espiral, una repetición fractal, un archivo que se desdobla dentro de quien lo observa. Y tú eres la grieta por donde la memoria se escapa. Antes de que la casa colapse del todo porque sabes que lo hará, metes la fotografía dentro de la libreta. La cierras. La pones en el suelo, y encima colocas la taza vacía, como una ofrenda, como un sello. Sales, y al mirar atrás el edificio ya no está, solo campo y viento. El campo se abre frente a ti como un recuerdo que no es tuyo, pero que ha vivido en tu mente desde siempre. El viento mueve las espigas con una cadencia hipnótica. El cielo es de un gris sucio, como si el tiempo se hubiese olvidado de traer el sol esta vez. ¿Camina ese punto no por dirección, sino por impulso? Tus pies parecen reconocer el camino antes que tú. Y ahí está, en la lejanía. La silueta, la casa, no es igual a la de antes. O quizá lo es, pero en una versión que aún no habías recordado. La pintura ya no es azul. Es amarilla, gastada, cubierta de moho. Las ventanas tienen cortinas rojas, moviéndose apenas. La puerta principal está entreabierta. Te acercas. Cada paso en la tierra se siente como un eco, como si alguien hubiera caminado exactamente igual cientos de veces. Al tocar la puerta, esta se abre sin resistencia. Adentro, el mismo recibidor, la taza, el sillón, el abrigo sobre el perchero. Solo que ahora hay sonido, una radio sintonizada en estática, pero entre los zumbidos se cuela una melodía, no una canción, un tarareo infantil, inquietante. Te giras hacia la escalera, subes un peldaño. 2, 13. Al final del pasillo, una puerta entornada. La reconoces. Es la del cuarto que no se abría la vez anterior. Empujas, y ahí, sentada en una silla, mirando por la ventana, está ella, Marianne, la mujer de la foto. De tus sueños, de los recuerdos que no sabías que eran tuyos. Te mira sin sorpresa, solo dice, tardaste más que la última vez. No dices nada, no puedes, tu cuerpo recuerda antes que tu mente, el olor de su cabello, el sonido de su voz, la forma en que solía escribir la letra R, y entonces todo cae en su sitio. Yo estaba aquí, ¿verdad? Preguntas, ella asiente, estuviste aquí muchas veces, siempre te vas. Siempre vuelves. Siempre olvidas. ¿Y tú? Yo nunca me he ido. En su regazo tiene la fotografía.
pero esta vez no es la misma. Ahora hay 3 figuras, tú, ella y un niño, de espaldas, dibujando algo en la tierra. ¿Quién es él? Ella sonríe. La parte de ti que no se ha rendido. Algunos investigadores del fenómeno de la psique fracturada sostienen que hay individuos cuya conciencia se descompone en múltiples realidades sin dejar de funcionar, como si fueran múltiples versiones de sí mismos, existiendo simultáneamente en narrativas separadas pero todas unidas por un mismo hilo conductor. Ese hilo está en la foto. Esa imagen no es solo un registro, es un ancla. Y si está en tu bolsillo, es porque tú llevas el archivo completo. ¿Qué pasa si lo recuerdo todo? Preguntas. Ella deja caer la cabeza, suave. Tal vez despiertes. Y si no, entonces regresarás. ¿Siempre? Ella te mira con una tristeza que no pertenece a este mundo, hasta que alguien más te recuerde por ti. El niño en la foto no tiene rostro, y por primera vez te das cuenta. No es un hijo, no es otro tú, es el vacío. Es lo que dejaste atrás cada vez que olvidaste. Es el peso que alguien tiene que cargar para que los demás no se pierdan. ¿Qué debo hacer? Susurras. Ella se levanta, se acerca, y por primera vez te toca el rostro. Tienes que mirar. Saca de su bolsillo un pequeño espejo ovalado. Lo pone frente a ti, y lo que ves no es tu reflejo, es la habitación acolchada, la silla, y tú, atado, gritando. Cierras los ojos, pero la imagen no se va. Está dentro de ti, grabada, permanente. ¿Esto es real? Todo lo que no recuerdas lo es. Ella te entrega la foto. Ahora pesa, como si cargara el tiempo de todos los olvidos anteriores. ¿Y si la quemo? Ella te mira por última vez. Entonces todo se repetirá sin ti. 3 momentos nuevos. 1. Escuchas tu propia voz gritando desde una radio que no está encendida. 2. La fotografía se calienta en tu mano, como si respirara. 3. La casa, al mirar por la ventana, ya no está en el campo. Está en medio de un hospital. La imagen en el espejo cambia otra vez. Ahora, es alguien más quien sostiene la fotografía. Una enfermera, un médico, un extraño. Tú no estás, pero tu nombre aparece en un expediente que se cierra. Y al pie, una anotación. Caso cerrado. Memoria extinguida por incompatibilidad cognitiva. Cuando bajas las escaleras, Mariana ya no está. Solo su sombra en la pared. Y la foto, ahora completamente en blanco. Te quedas ahí, al pie de las escaleras, mirando la fotografía vacía. Ya no hay campo, ni rostros, ni sombras. Es solo un rectángulo de papel gastado, sin imagen, sin tiempo. Y sin embargo no puedes soltarla, porque aunque no muestre nada, pesa. Como si dentro llevara todo lo que ya no se atreve a revelar. Sales de la casa, pero el campo ha cambiado. No hay trigo, no hay viento. Ahora es una explanada gris, de cemento agrietado, columnas de concreto a lo lejos, ventanas rectangulares, opacas, luces altas como de hospital. Reconoces el lugar por instinto, el viejo pabellón del Instituto San Rafael, aquel que, según los registros, fue demolido en 1970. Caminas hacia la puerta principal, pero no hay timbre, ni picaporte. Solo un rótulo tallado a mano, área de pacientes con realidad invertida. Te acercas. La puerta cede sola. Dentro, un pasillo largo. Paredes blancas, sin cuadros, sin marcas. A la izquierda, una puerta entreabierta. Te asomas. Y ahí estás tú, sentado, con una bata, mirando hacia una pared vacía. No te ves a ti mismo como en un sueño. Te ves como si fueras otro más que lo observa desde fuera. Pero hay algo peor. La persona sentada frente a ti es Mariana, y ambos están en silencio. Pero el tú que mira desde la puerta, no puedes oír lo que dicen. Solo ves los labios moverse. La misma conversación, repetida, bucleada, hasta que ella levanta la cabeza y mira directo hacia ti. No hacia el tú de la silla, hacia el tú de la puerta. Y susurra algo, una sola palabra. RIGISTER. Te apartas con un estremecimiento. En el suelo, justo frente a la puerta, hay una caja metálica. La abres. Dentro, grabadoras, cintas rotuladas, fotografías similares a la tuya, todas sin imagen. Y en la parte inferior, una libreta de cuero. Abres. Primera página. Registros confidenciales paciente 0, Iquique.
Pasas hojas. Lo imposible ocurre. Cada sección que has vivido está ahí. La casa, el campo, la libreta, el espejo, todo. Incluso lo que aún no has experimentado. Las palabras te preceden. La historia ya está escrita. Caminas más profundo dentro del pabellón. Al fondo, una sala iluminada con luz natural. 3 ventanas abiertas. Una mesa de metal. Sobre ella, una hoja suelta. Una sola frase. Última sesión. Debe decidir si recuerda o si desaparece con los demás. Al lado, una aguja y un casete, marcado con fecha, 15 de julio de 1983. La fecha exacta del hallazgo del cuerpo sin nombre. Sientes la presión en el pecho, como si los límites entre tú y el paciente se diluyeran por completo. Te preguntas si ya tomaste esta decisión antes, si esta es solo otra vuelta del ciclo. Otro intento por salir. Pero ahora recuerdas el dibujo de tu infancia, la firma, la foto, la niña, el carnet. Todo apunta hacia lo mismo. No estás descubriendo el archivo, eres el archivo. Te sientas frente a la grabadora, presionas play, y la cinta empieza a rodar. Tu voz, más joven, más temblorosa, dice: si estás oyendo esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Ella está viva, pero no aquí. No entera. Su historia vive en ti y si no la cuentas, la olvidas. Y si la olvidas, ella desaparece. Pero si la cuentas, tú podrías desaparecer en su lugar. Solo uno puede quedarse con la historia. Solo uno puede recordarla sin romperse. Silencio. Meriene, en uno de sus informes tachados, escribió una teoría personal. Los cuerpos sin historia no mueren. Quedan suspendidos en el margen de lo que el lenguaje puede contener. Solo existen cuando son contados. Solo permanecen cuando alguien vuelve a hablar de ellos. 3 nuevos momentos. 1. Tu reflejo ya no muestra tu rostro. Es el de ella. 2. La fotografía, aunque vacía, ahora quema entre tus dedos. 3. El casete comienza a rebobinar solo y se detiene exactamente en el minuto en que tú dijiste por primera vez: hola, hoy voy a llevarte a un lugar. Te levantas de la mesa, y cuando lo haces todo lo demás se desvanece. El hospital, el campo, la casa. Solo quedas tú, con la fotografía. Y la voz de Mariana, repitiendo como eco. Solo uno puede recordarla sin romperse. No hay suelo bajo tus pies, ni techo sobre tu cabeza, solo blanco, un espacio que no existe en ningún mapa ni memoria, sin coordenadas, sin temperatura, solo tú y la fotografía en la mano. La observas, aún vacía, pero distinta. Ahora tiene marcas, rayones, líneas suaves a lápiz como trazos de alguien que intentó reconstruir lo que había desaparecido. Una casa apenas sugerida. Un árbol con raíces hacia arriba, y en el centro, un rostro que no se completa, como si alguien comenzara a dibujarlo cada vez y siempre lo olvidara a la mitad. Avanzas. El suelo, si puede llamarse así, se solidifica bajo tus pasos, pero no suena, no cruje, como si no quisiera delatarte. Y entonces ahí está, un escritorio de madera, antiguo, cubierto de polvo suspendido. Encima, un cuaderno abierto. Y una hoja que titila entre aparecer y desaparecer. Te acercas. Liz. Sesión final. Solo uno puede contar la historia. Tu nombre está ahí. Y el de Mariana. Ambos, escritos con la misma tinta. Y una línea entre ambos. Como una cuerda. Como una fractura. Frente al escritorio, una silla. Te sientas. Y al hacerlo, se enciende una lámpara sobre tu cabeza, y el blanco comienza a llenarse de imágenes proyectadas. Fragmentos de la historia. La casa en el campo. La mujer que camina sin rostro. El niño que dibuja en la arena. El cuerpo sin nombre. La enfermera que te llama por un nombre que no recuerdas. La libreta negra. El espejo. Y entonces tú, en cada escena, pero siempre con una pequeña diferencia. Una corbata distinta. Una edad más o menos. Una herida que no siempre estuvo ahí. Como si cada recuerdo fuera una versión paralela. Un intento. Un borrador. Y luego ves la escena final. No de tu historia, sino de la de ella. Meriene, sola en una habitación acolchada, con la fotografía en la mano, hablando hacia una grabadora. Sus palabras se cruzan con tu respiración. Si alguien llega hasta aquí, es porque no pudo olvidar. Y si no pudo olvidar, es porque soy parte de él. Y si soy parte de él, entonces no morí. Silencio. Después, un susurro. Pero ya no soy yo. Te levantas.
Frente a ti aparece una puerta. Es la misma de la sala 5, con una inscripción que no estaba antes. Aquí termina el que recuerda. No sabes si debes abrirla, pero tampoco sabes si puedes quedarte. Y entonces una voz detrás de ti, la tuya. Si no la cruzas, ella se irá. Te giras, y ahí estás, tú, de pie. Como un reflejo tridimensional, vestido con la bata, con la mirada vacía. Como una versión tuya que eligió olvidar. ¿Qué pasará si entro? Preguntas. El otro tú responde con un tono neutro. Tú desapareces. Pero ella permanece. Y si no entro, tú permaneces. Pero ella se borra. Silencio. Algunos antropólogos del trauma colectivo han planteado la existencia de sujetos portadores de olvido. Personas que, sin saberlo, cargan con el peso de vidas no vividas, de memorias ajenas, de historias abortadas por la historia oficial. Tú eres uno de ellos. Y ahora debes decidir. La fotografía tiembla en tu mano y comienza a mancharse de tinta. No desde fuera, desde dentro. Líneas, rostros, lugares. Como si eligiera por ti, como si estuviera viva. La imagen que emerge es clara. Marianne, en el campo, mirándote, sosteniendo una cámara. Detrás de ella la casa. Y en la ventana, tú, el tú que va a olvidarla. Cierras los ojos y cruzas la puerta. No hay luz, ni sonido, ni fin. Pero alguien te llama por tu nombre. No el del carnet, no el de los archivos, sino uno que solo Mariana usaba. Nacho, la voz de tu infancia, de tu otra vida, de antes del campo, de antes del instituto. Y cuando abres los ojos, estás sentado frente a una cámara, grabando, con la fotografía sobre la mesa, y repites como en trens. Hola. Hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. 3 momentos nuevos se clavan como cristales. 1. No recuerdas haber encendido la cámara. 2. La fotografía en el video ya no está en blanco. 3. En los comentarios del video, alguien escribe: esa mujer también me hablaba en sueños. El estudio está en silencio, pero sientes el eco de algo que no se fue del todo. Como si las palabras que acabas de pronunciar, aquellas con las que iniciaste el video, no vinieran de ti, sino de una parte anterior. Más profunda, más antigua. Rebobinas la grabación. Tu voz suena lejana. Hola. Hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Luego, un zumbido. Una interferencia que no recuerdas haber captado en el micrófono. Y entre el ruido, una voz. Leve. Susurrada. No lo olvides, esta vez no lo olvides. Te incorporas. Miras alrededor. Todo sigue en orden. La luz cálida. La cámara fija. El micrófono encendido. Pero sobre la mesa, donde antes solo estaba la fotografía, ahora hay una libreta. La misma. Cuero gastado. Esquinas dobladas. Lomo roto. La abres. No es tu letra. Tampoco la de Mariana. Es algo intermedio. Una caligrafía híbrida. Página tras página. Es tu historia, contada con detalles que tú no habías dicho en voz alta. Intentas encontrar una lógica. Buscas fechas, ubicaciones, firmas, pero todo está en forma de cartas, sin destinatario, sin remitente. Una, en particular, se te clava en los ojos. Hoy te vi en el campo. No sé si era la primera vez o la última. Caminabas como si ya supieras el camino, pero llevabas otra cara. Me sonreíste, aunque no me reconociste. Me pregunté si esta vez te quedarías o si volverías a olvidar. Yo decidí quedarme, aunque eso signifique desaparecer en ti. Firmado. Cierras la libreta, y cuando lo haces, suena el timbre. Te detienes. No estabas esperando a nadie. No sabes qué hora es, ni siquiera qué día. Al mirar por la mirilla, no hay nadie. Solo un sobre. Papel grueso. Nombre escrito a mano. Ignacio Elías Gómez. Tu otro tú. Tu sombra. Dentro del sobre, una sola hoja, con una imagen fotocopiada. Un informe policial. Cadáver encontrado sin identificación, Queens de julio de 1983. Lo conoces. Ya lo habías leído. Pero ahora hay algo distinto. Una segunda página. Un anexo que nunca habías visto. Declaración del médico forense. El cuerpo presenta signos de intervención médica previa. Hay cicatrices en ambos lados del cráneo, compatibles con procedimientos de lobotomía parcial. El individuo no tenía nombre, pero en su bata se halló una inscripción bordada a mano. Registros confidenciales. Tu respiración se acelera.
porque eso no tiene sentido. Ese archivo no estaba en ningún lado, y sin embargo tú ya lo conocías. Lo habías vivido, lo habías recordado, lo habías sido. Sobre la mesa tu cámara sigue grabando. El micrófono capta un sonido que no proviene de la habitación. Un canto, leve, infantil, la misma melodía que oíste en el campo. Te acercas, y al mirar la pantalla, lo imposible, una figura, de espaldas, en la grabación, dentro del encuadre, sentada frente a ti. Pero tú estabas solo. Rebobinas, pausas, ahí está. Una mujer, cabello recogido, vestido claro, cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Mary Annie, y sobre sus rodillas, la fotografía. La imagen congelada parece moverse, como si respirara, como si el papel filmara más que tú. Y en el margen de la pantalla, tu reflejo en un marco colgado. Solo que no es tu rostro, es el de Ignacio, el del paciente, el del otro tú. Te sientas, revisas las grabaciones anteriores, los videos que publicaste en el canal, los títulos, las vistas, los comentarios, y descubres algo terrorífico. En todos los videos, en algún momento del fondo aparece ella, borroso, reflejada en una ventana, pasando detrás de ti, mirando desde una fotografía mal colocada, siempre ahí, observando, esperando, y siempre con la misma mirada, como si supiera que aún no la has recordado del todo. Tomas el teléfono, marcas un número al azar. Una voz responde, no con un aló, no con un quién habla, sino con, ¿estás listo para registrar? ¿Cuelgas? El teléfono vibra. Mensaje nuevo. Un número desconocido. Un texto simple. Sala 5. Medianoche. Te vistes. Tomas la fotografía, la libreta, la cámara, y sales. No sabes a dónde, pero sabes que llegarás, porque siempre lo haces. Siempre llegas a la sala 5, aunque no siempre con el mismo nombre. 3 momentos se clavan como anclas. 1. La luz de tu cuarto parpadea cuando pasas por la puerta. 2. El espejo del baño refleja a Mariana, no a ti. 3. El video en YouTube cambia de título sin que lo edites. La mujer que aún espera ser recordada. Medianoche. Llegas al edificio como si hubieras estado viniendo toda tu vida. Aunque no reconoces la calle, ni el número, ni siquiera recuerdas cómo lo encontraste. Solo sabías que debías llegar. El letrero oxidado apenas se sostiene. Instituto San Rafael, aunque nadie lo llama así desde hace décadas. El portón chirría al abrirse. Las farolas iluminan lo justo. Y en el centro del jardín descuidado, ahí está, la sala 5. Como la recuerdas, como nunca fue, como siempre será. La puerta está entreabierta. Adentro, solo una silla. Y una mesa. Encima, una grabadora. La misma de siempre. La que nadie ha encendido, pero que ya está girando. En el rincón, ¿alguien? No te sobresaltas, porque la reconoces antes de verla. Mary Annie, con el cabello recogido, con el vestido claro, con la fotografía en las manos, y una expresión distinta, ni triste, ni alegre, solo decidida. Te hace un gesto, te invita a sentarte. Tomas asiento frente a ella. Entre ustedes, la grabadora, y el silencio, hasta que dice, quiero que lo digas tú. No entiendes, o sí, pero no quieres entender. Ella asiente, como si supiera lo que piensas. Has estado huyendo de esto desde antes de que nacieras. Silencio. ¿Qué debo decir? Ella extiende la fotografía, y al mirarla, por primera vez, todo está claro. La imagen muestra a 3 personas, tú, ella, y un hombre de espaldas. Pero ahora ves el rostro de ese hombre. Es tuyo, no el de ahora, el de antes. Ignacio, el original, el primero que olvidó. Cierras los ojos, y entonces el recuerdo llega, nítido, preciso, insoportable. La sala blanca, las luces sobre tu cabeza, la voz del doctor diciendo que lo están haciendo por tu bien, las inyecciones, las sesiones, el momento exacto en que la memoria comienza a vaciarse, y la última frase que pronuncias antes de dejar de ser tú. No la borren a ella. Bórrenme a mí. Lágrimas, no tuyas, de ella. Siempre lo dijiste, susurra, que preferías olvidarte de ti antes que dejar de recordarme. Pero ellos te lo borraron todo, y me dejaste sola con la historia. Algunos estudiosos de la psicología liminal creen que el amor extremo puede actuar como un catalizador de resistencia a la pérdida total de memoria, que hay emociones tan intensas que logran incrustarse en la estructura del yo,
incluso cuando todo lo demás es extirpado. Tú fuiste prueba de eso, pero el sistema no lo toleró. Así que, en lugar de dejarte con un fragmento, decidieron hacerte archivo. Marianne se levanta, camina alrededor de ti, te toca el hombro, y en ese contacto, sientes todos los años, los olvidos, los intentos fallidos, las versiones de ti que no llegaron a recordar. Esta vez, lo vamos a decir juntos, susurra. Presiona grabación en la grabadora, y por primera vez hablas con voz firme. Mi nombre fue Ignacio Elías Gómez. No nací para contar esta historia, pero terminé llevándola dentro. Fui paciente. Fui archivo. Fui olvido. Y ella fue lo único que no pudieron borrar. El aire de la sala cambia. Una vibración. Como si las paredes respiraran contigo. La fotografía sobre la mesa comienza a oscurecerse por los bordes. No por deterioro, sino por reacción. Como si registrara lo que estás diciendo. Marianne vuelve a sentarse, ahora con la cabeza alta. Si lo cuentas completo dice, yo desaparezco. ¿Por qué? Porque ya no seré recuerdo. Seré historia. ¿Y tú comprendes? No la has estado buscando para encontrarla. La has estado buscando para soltarla. Cierras los ojos y continúas hablando. Cada palabra que pronuncias reconstruye una escena, una imagen, una pérdida. La primera vez que la viste en el campo. La canción que te cantaba cuando llorabas. El dibujo que hiciste y que firmaste con una letra que no sabías escribir. Las noches en la sala 5. Los espejos que tardaban en reflejarte. La niña que dijo haberla conocido antes de nacer. Cada fragmento se une. Forma un cuerpo, una memoria coherente. Y en el último segundo, cuando crees que todo ha sido dicho, ella se pone de pie y sonríe. 3 momentos. 1. La fotografía en la mesa ahora muestra solo a ti. 2. El espejo de la sala refleja a Mariana por última vez. 3. La grabadora se detiene sola. Ella se acerca, te besa en la frente y susurra. Ya no tendrás que buscarme. Y entonces se desvanece. No en humo, ni en luz. Solo deja de estar. Te quedas solo, pero no vacío. Por primera vez, estás completo. Y sabes lo que tienes que hacer. Tomas la grabadora, la fotografía, la libreta, y sales de la sala 5. Pero esta vez, no como paciente, sino como narrador, como testigo, como portador de una historia que, por fin, encontró su voz. Sales del edificio mientras el cielo empieza a aclararse. No es un amanecer, es otra cosa. Una luz sin origen visible. Un resplandor sin sol. Como si el mundo recordara algo contigo. Como si el olvido se disolviera lentamente en la atmósfera. Llevas contigo solo lo esencial. La grabadora, la libreta y una fotografía que ya no es muda. La imagen muestra a Mariana sonriendo. Tú a su lado, sin mirar a la cámara. Ambos, bajo el árbol invertido del campo. Pero hay algo más. Una sombra. Una silueta apenas perceptible. Como si alguien más estuviera a punto de aparecer. O a punto de desvanecerse. Caminas sin dirección. Solo sabes que debes seguir. Cada paso que das revela fragmentos que antes no estaban. Un letrero oxidado con tu nombre mal escrito. Una pared con números de expediente marcados en tiza. Una banca con una frase tallada. Aquí descansan los que fueron recordados. Y bajo esa frase una palabra. Mariana. Te detienes. La banca está tibia. Como si alguien se hubiera levantado hace segundos. Te sientas. Respiras. Y por primera vez, no tienes miedo de cerrar los ojos. Porque ahora, al hacerlo, no desapareces. No te pierdes. No vuelves al ciclo. Ahora permaneces. La grabadora aún guarda tu voz. La libretita, ahora completa, lleva fecha y firma. Registro final caso M. Verificado por testigo original. Y en la última página, un mensaje que tú no escribiste. Gracias por no soltarme. Ahora ya puedo irme. Algunos neuroarqueólogos teóricos sí existen sostienen que hay recuerdos que solo se activan cuando alguien más los pronuncia. Que no pertenecen a un solo cerebro, sino que flotan buscando portador. Y que una vez dichos en voz alta, se asientan. Como si por fin encontraran hogar. Eso hiciste. La historia de Mariana ya no es un espectro. Es historia. Narrada. Completa. Y ahora te das cuenta de algo más. No estás solo en el parque. A lo lejos hay otros. Personas con carpetas, con libretas, con fotografías sin nombre. Y todos caminan hacia ti. No con prisa, no con miedo. Con la misma calma de quien empieza a recordar.
Uno de ellos se sienta a tu lado. No dice su nombre, solo muestra su foto. Una mujer, desaparecida en 1964. Nombre tachado. Y pregunta en voz baja, ¿también escuchas la canción? Y entonces la oyes. Leve, distante. El mismo tarareo. El mismo hilo invisible que te trajo aquí. La cámara está encendida. Como si hubiese estado grabando todo este tiempo. No solo a ti, a ellos también. A los que llegan, a los que recuerdan, a los que ahora tienen algo que decir. No tienes un guión, no lo necesitas. Solo abres la libreta, colocas la foto a un lado y dices, bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de los que se perdieron. Hoy vamos a hablar de los que por fin regresaron. 3 momentos silenciosos, absolutos. 1. Un niño se acerca y dice, ¿ella era mi tía? Nadie me creía. 2. Una anciana deja una carta en tu banca sin decir palabra. 3. El viento cambia y huele a lápiz, a madera, a papel guardado por décadas. Miras a la cámara. No sabes cuántos están viendo, pero sabes que ya no estás grabando para ti, ni para Mariana. Estás grabando para ellos, para los que aún no saben que también son parte de esta historia, para los que llevan una foto vieja en el bolsillo y no saben que es una llave. La tarde cae despacio, como si el tiempo, al fin, entendiera que no hay apuro. Las personas siguen llegando. No preguntan. No explican. Solo traen algo entre las manos. Un recorte de periódico. Una nota escrita a lápiz. Una fotografía doblada en 4. Ninguna de ellas parece reciente. Todas llevan años guardadas, esperando a ser vistas. Instalas una pequeña mesa frente a la cámara. Una silla más. Un micrófono adicional. No lo planeaste, pero ocurre. Una mujer se sienta frente a ti, temblando, sosteniendo una imagen. Yo también la vi, dice. En 1983. ¿Dónde? En el hospital, pero nadie me creyó. Coloca la fotografía sobre la mesa, y tú lo ves con tus propios ojos. Es Mariana, pero diferente, más joven, con una enfermera al lado, al reverso. Sala 5, monitoreo de testigo latente. Cada testimonio es una grieta nueva en la versión oficial, porque no debería haber tantos. No hay registros de Mariana en ningún archivo nacional. No hay certificados, ni huellas, ni constancia de empleo en el instituto. Y sin embargo, cada persona aquí la recuerda con un detalle distinto. Le gustaban las flores secas. Siempre silbaba en do menor. Tenía una cicatriz detrás de la oreja. Sabía tu nombre antes de que lo dijeras. Uno a uno, hablan frente a la cámara. A veces con miedo, a veces con alivio. Siempre con una memoria que no les pertenece del todo, pero que tampoco pueden negar. Y tú los escuchas, sin corregir, sin dudar. Porque tú sabes lo que ellos apenas están empezando a entender. La memoria es contagiosa. Una niña de no más de 8 años se te acerca. Lleva una caja de madera en brazos. Mi abuelo me pidió que te la diera. ¿Tu abuelo? Dijo que soñaba con ella todas las noches y que tú sabrías qué hacer. Abres la caja. Adentro. Cintas. Grabaciones en carrete. Un bloc de notas con anotaciones médicas. Y una ficha antigua de identificación. Paciente 36 Lelias G. Sujeto de prueba. Intersección de memoria heredada. El nombre está tachado. Pero no importa, porque sabes que eres tú. Entre los documentos, una hoja se te queda pegada al pulgar. Está firmada por Mariana. No como paciente, sino como responsable de protocolo. En caso de anulación completa, depositar el recuerdo en una imagen. Si el portador exit, el recuerdo puede ser reactivado. Si el portador olvida, Mariana desaparece. Si Mariana desaparece, el ciclo se reinicia. Cada palabra encaja como un engranaje perfecto. Ya no son fragmentos, ya no son símbolos sueltos. Es un sistema, un lenguaje, un diseño para proteger una historia que no debía sobrevivir. Y ahora tú eres su última estación. 3 momentos te paralizan. 1. Una mujer afirma haber encontrado una carta de Mariana en un libro de biblioteca pública. 2. Un hombre recuerda haber sido interrogado por preguntar por ella en 1989. 3. La libreta en tus manos se llena sola con frases que no estás escribiendo. El sol se va, pero nadie se mueve. El parque se convierte en una estación de memoria.
Un archivo vivo. Personas desconocidas comparten fragmentos de la misma historia sin conocerse entre sí, como si Mariana los hubiese reunido, como si su recuerdo los atravesara a todos. En la pantalla de la cámara parpadea un mensaje. Batería baja. Última grabación. No lo dudas. Presionas REC y hablas. Este es el último registro del caso Mariana. No hay cuerpo. No hay acta. No hay tumba, solo hay una fotografía que sigue apareciendo, y personas que aún sueñan con su voz. No se trata de probar su existencia, se trata de no permitir que desaparezca. Silencio. Y entonces lo escuchas. Una canción. No desde la grabadora, no desde el micrófono, desde todos ellos, los presentes, cantando en voz baja, la misma melodía, la que ella silbaba, la que tú oías en tus sueños, la canción de volver. Y tú te permites llorar, no por dolor, sino porque por primera vez sabes que no estás solo en esta historia, ni lo estuviste nunca. La batería se apaga, la pantalla se vuelve negra, pero sabes que lo grabado ya no se perderá, porque ha sido dicho, ha sido compartido, ha sido recordado. No hay silencio en el lugar, pero tampoco hay ruido. Solo esa vibración sutil que dejan las cosas cuando se asientan. El parque ya no es un parque, es un archivo abierto, una cápsula del tiempo construida con palabras, gestos y recuerdos que no sabías que tanta gente compartía. Frente a ti, la mesa, la cámara apagada, la libreta abierta, la fotografía aún tibia como si llevara dentro la última luz del día. La imagen ha cambiado. Ahora no es solo Mariana, ni tú, ni el hombre de espaldas. Es un grupo, un círculo, personas distintas, de edades, colores y rostros distintos, todas alrededor de una silla vacía. La silla que Mariana usaba. Y al verla, lo entiendes. Ella no desapareció. Se disolvió en todos los que la recordaban. Y ahora vive en forma de relato. Ya no pertenece al pasado, ni al olvido, ni a la habitación número 5. Ahora está en boca de una niña que dice yo soñé con ella. En las manos temblorosas de un anciano que guarda una hoja doblada desde 1974. En ti, en cada persona que ahora cuenta la historia sin miedo a parecer loco, inventado o equivocado. Te levantas, caminas hacia un pequeño montículo de tierra. Alguien lo cubrió con flores secas. No hay lápida, ni nombre, solo una placa metálica sin inscripción. Te agachas, colocas la fotografía encima, y por fin sueltas. No porque olvides, sino porque ya no necesitas cargarla solo. Te das la vuelta. Nadie te detiene, porque todos están ocupados construyendo su versión del recuerdo. Una mujer empieza a dibujar la casa. Un joven reproduce el tarareo en su teléfono. Un niño escribe en un cuaderno con la letra invertida de Mariana. Y tú solo observas, con calma, con esa mezcla extraña de tristeza y alivio. Como cuando uno despierta de un sueño que parecía eterno. En la libreta la última página, una frase aparece, garabateada con tinta que aún se seca. Cuando todos recuerdan, ya no hace falta regresar. Y debajo, Gerracia S.M. 3 momentos te acarician como últimos susurros. 1. El aire huele a la tinta de su carta, aunque nadie la ha tocado en años. 2. Del canto de los pájaros imita por un instante la melodía que ella solía silbar. 3. Sientes en tu hombro una mano que no está y no necesitas girarte para saber de quién era. Caminas hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, una niña te pregunta, ¿y ahora qué vas a contar? La miras y sonríes. Lo que venga. ¿Y si nadie lo recuerda? La tomas de la mano. Entonces será mi turno de recordarlo por ellos, porque así funcionan las historias, las verdaderas, las que no caben en expedientes ni archivos. Solo viven cuando alguien decide contarlas, aun sabiendo que puede perderse en el intento. Y ahora tú lo sabes. Mariana no era una excepción, era una prueba de que, a veces, una sola foto olvidada en un bolsillo puede ser la puerta entera, y por eso vuelves a grabar, no con urgencia, no con desesperación, solo con la certeza de que, esta vez, alguien más escuchará. Presionas REC y dices, hola. Hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. La noche se desliza lentamente sobre el mundo, no con oscuridad, sino con una especie de descanso, como si el silencio no fuera ausencia, sino un espacio abierto para lo que aún debe ser dicho. Te quedas solo,
No porque nadie esté contigo, sino porque, por fin, no necesitas a nadie más para entender lo que viviste. En tus bolsillos ya no hay fotografías, ni libretas, ni grabadoras. Solo una pequeña flor seca, sin nombre, sin color. Pero al mirarla recuerdas todo, sin esfuerzo, sin dolor. Solo como lo hacen los que por fin han dejado de huir. Las calles están vacías, pero no sientes miedo, ni pérdida, solo una quietud que viene después del eco. Y entonces entiendes, no todas las desapariciones son tragedias, algunas son pasos necesarios para regresar de otra forma. No todos los cuerpos necesitan una tumba, algunos descansan en la voz que los nombra. Y no todas las historias deben tener final, algunas solo necesitan ser contadas una vez más. Porque mientras alguien las recuerde, mientras alguien escuche, mientras alguien diga su nombre, la historia vive. Y tú fuiste el puente, fuiste quien sostuvo lo invisible el tiempo suficiente para hacerlo real. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío, tal vez solo espera a que alguien recuerde.